Muy buenas noches, un saludo especial desde Bogotá, la capital de Colombia. Bienvenidos a todos los que nos acompañan aquí en vivo y en directo. Son las 7 de la noche y unos minutos más aquí en Bogotá, Colombia. Bienvenidos, gracias a quienes nos acompañan y nos alegran con su asistencia, a Cecilia, a Santander, a Cristian, a Nelson, a los demás colegas, a Liliana, a Betty, a varios colegas que están aquí conectados en esta noche. Bienvenidos. A ellos un saludo especial. Vamos a comenzar con la NIA 580. La NIA 580 cierra el ciclo o la serie de las NIAs 500. Las NIAs 500 hablan de evidencia, de auditoría en todas sus formas y en todas sus denominaciones. La evidencia es bastante versátil y la evidencia no solamente se obtiene a través de los procedimientos de auditoría, también se obtiene a través de otros elementos, como el que vamos a ver en la noche de hoy. Entonces vamos a comenzar con la lectura. Vamos a intentar leer toda la norma, incluidas sus guías. Si se nos agota el tiempo, omitiremos algunas guías, pero por favor léalas también. Si hay algún comentario, en cualquier momento está abierto el chat, está abierto el micrófono para que usted participe, para que usted me acompañe en la lectura, manifieste estar o no de acuerdo o algún ejemplo que tenga. Bienvenido siempre el comentario que tenga. Bien, entonces empecemos narrando la historia de la NIA 580. Hay dos cartas, bueno, hay tres cartas en las NIAs, cartas como tal, la denominación de carta. La primera carta, y tiene muchísima relación, es la NIA 210. Es la primera carta, de hecho, es la carta que se envía después de firmar el contrato. Esta carta tiene mucha relevancia con la NIA que vamos a ver hoy. Déjeme contarle por qué. Entonces usted inicia su auditoría en un cliente nuevo o probablemente en uno recurrente, no interesa. Y quiere que estén claras las reglas de juego. Las reglas de juego, algunas que tienen que ver con la auditoría se definen en el contrato, pero principalmente en el contrato hay aspectos legales, ¿sí? Y de auditoría, algunos elementos. Al inicio de la auditoría, es mejor, después de firmar el contrato, después de firmado el contrato, comenzar con una carta. Esta carta, la NIA 210, que luego en su momento leeremos. ¿Y en qué consiste esta carta? Esta carta habla del acuerdo. Para que sea un acuerdo, pues deben existir dos personas. En este caso, sí hay dos personas que firman este acuerdo. El auditor por un lado y el cliente o la dirección por otro lado. Entonces, esta carta de acuerdo básicamente fija las reglas de juego. Las reglas de juego se llaman responsabilidades. Estas son sus responsabilidades, señora dirección, señora administración, señor responsable de preparar los estados financieros. ¿Sí? Y ahí hay un micrófono abierto. Perfecto, gracias. Bien, entonces decía que en el acuerdo fijamos las reglas de juego. Las reglas de juego tienen por nombre las responsabilidades. Estas son sus responsabilidades, señora dirección, señora administración, señora responsable o señor responsable de preparar los estados financieros, y estas son mis responsabilidades, o sea, mis reglas. Voy a tratar de resumir estas reglas de la siguiente manera. Las principales responsabilidades del auditor, o sea, mis reglas de juego, entonces en esa carta las conocemos, las firmamos, las acordamos y partimos la auditoría porque es la primera carta presente en las normas, y partimos de la auditoría entendiendo que ambos conocemos las reglas. Entonces, esa carta va a tener mucha importancia en la NIA que vamos a ver hoy. Entonces, las responsabilidades del auditor se mencionan a grosso modo aquí. Básicamente son las siguientes: cumplir con las NIAs,
Por ende, cumplir con los requerimientos éticos. Identificar los riesgos, los lados débiles de los estados financieros. Aplicar diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría. Adicionalmente, conocer y entender los controles, conocer y entender las políticas, los procedimientos y obtener evidencia, evaluar la evidencia y formarse una conclusión. ¿Sí? Entonces, ese es, en resumen, las responsabilidades del auditor que están aquí. Entonces, se le dice a la administración, señores, estas son mis responsabilidades. Voy a cumplirlas, prometo cumplirlas. Hoy es el primer día de mi auditoría, prometo cumplirlas. Y luego vienen las responsabilidades de la dirección, de la administración o del responsable de preparar los estados financieros. También se pueden resumir de esa manera. Tres son las principales responsabilidades. Primera y principal responsabilidad que cumple o se debe cumplir, ¿no? La primera responsabilidad es preparar los estados financieros conforme al marco. Mi responsabilidad, señor Daniel, es hacer las cosas correctas, es hacer las cosas conforme al marco, es no desviarme y es una promesa. Es un acuerdo, es una carta. Y la segunda responsabilidad es diseñar el control interno que sea necesario. ¿Para qué? Para que los estados financieros estén bien. Es mi responsabilidad como administración. Y última responsabilidad, entregarles toda la información que ustedes soliciten, que ustedes requieran. Yo me comprometo a eso, dice la administración. Firman la carta el primer día con muchísimas expectativas de que se cumplan con las responsabilidades. Tanto el auditor haga la auditoría conforme a las mías, tanto la administración cumpla con sus tres responsabilidades básicas y las honre y las cumple al final. Eso es el primer día, como el primer día de clases, como el primer día de trabajo. Muchísimas expectativas. Ya las reglas están en el campo de juego. Firma usted, firmo yo, y esa es la carta de acuerdo de los términos o carta de inicio. Esa carta va a tener bastante relevancia. ¿Por qué? Porque la siguiente carta que está presente en este contexto, también hay una carta que se llama confirmaciones externas, carta para solicitar información. Esa no la vamos a ver, ya la vimos en otro club de lectura. Pero la siguiente carta que tiene que ver ahora es la carta de manifestaciones escritas. También se puede llamar carta de representaciones escritas, carta de gerencia, carta de la administración. Puede recibir, dependiendo del país, un nombre diferente. ¿Y cómo funciona esta carta? A diferencia de la carta establecida en la NIA 210, el primer día, ¿sí? Esta carta se firma el último día. O tiene fecha del último día de la auditoría. Quiere decir que tiene la fecha del dictamen, del informe, la fecha donde se aprueban los estados financieros, la fecha donde se presenta la opinión. Entonces, este es el inicio, la NIA 210, pero este es el cierre. Esta se escribe en futuro, pero esta se escribe en pasado. Ese es el sentido de la NIA 580. ¿Y qué va a decir la NIA 580? Vamos a recoger, ¿sí?, a lo que usted se comprometió al principio. El primer día usted se comprometió a tres cosas, señora administración, ¿sí? Entonces vamos a recoger esas responsabilidades hoy, último día de nuestra auditoría. Entonces, en esa carta, pues van a haber muchas cosas. Se va a escribir en pasado, recuerdes el último día. Y esta carta es el broche y el cierre necesario para la auditoría. Es más, si no está esta carta, no hay opinión. Por eso la carta debe entregarse antes del dictamen, pero tiene la misma fecha del dictamen. Se entrega unos 10, 15, 20 días antes, pero tiene la misma fecha del dictamen. Y voy a estar insistentemente como auditor preguntando por esta carta. Sí, buenas, yo dejé una carta hace 5 días, ustedes ya la analizaron, señora administración, ya la firmaron, porque sin esta carta yo no puedo dar mi opinión.
Y es así, es imposible dar la opinión sin esta carta, porque si usted va sin esta carta, es sencillo. Es como un motociclista que va sin su casco, es como un conductor que va sin su cinturón. ¿Sí? Es igual, va usted desprotegido, va usted sin respaldo, va usted de alguna manera sin el cubrimiento necesario. La carta sirve para cubrirlo, para respaldarlo, para fundamentarlo. Ese es el objetivo de esta carta. Después de esa introducción, vamos a leer el contenido de esta norma. Dice el párrafo 1. Esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros de obtener las manifestaciones escritas de la dirección. ¿Por qué lo señalo en este color naranja? Porque la responsabilidad del auditor es solicitar, ¿sí?, la manifestación por escrito de la dirección. Entonces va a pasar algo aquí. El auditor va a diseñar la carta, él la va a comunicar y la administración la va a firmar. Pero más adelante vamos a ver ese recorrido. Por ahora, señor auditor, se tiene la responsabilidad de pedirla. Ahí dice una palabra un poco más amable. Obtenerla, solicitarla, requerirla. Listo. Luego dice el párrafo 2. En el anexo 1 se incluye una lista de otras NIAs que contienen requerimientos específicos de manifestaciones escritas sobre materias objeto de análisis. ¿Qué pasa con este párrafo 2? Hace falta una pequeña introducción. Hay dos manifestaciones, hay dos confirmaciones, hay dos elementos fundamentales de los cuales yo requiero de la administración. Yo requiero dos elementos fundamentales, pero hay otros elementos. Aquí está hablando, este párrafo, perdón, está hablando de esos otros requerimientos. Miren, hay dos que más adelante se van a ver porque son dos requerimientos. Hay dos manifestaciones que la administración me tiene que decir y que son como música a mis oídos. Y es, primero, Daniel, sí, yo cumplí con mis responsabilidades. ¿Y cuáles fueron? Yo preparé en pasado, dice la administración, los estados financieros conforme al marco. Básica esa manifestación de la dirección. ¿Por qué? Porque va a ser coherente con lo que yo voy a decir en la opinión. Va a existir esa coherencia. Imagínense que no existiera esa coherencia, pues su evidencia está acéfala, le falta un pedazo, le falta una parte. Como en un rompecabezas, le falta una ficha. Entonces, con la primera manifestación, donde ella me dice, sí señor, yo soy responsable de los estados financieros y preparamos los estados financieros conforme al marco, tal como nos comprometimos en donde, en la NIA 210 que ya hicimos el comentario. Entonces, eso termina siendo coherente con mi opinión. Claro, mi opinión, ¿cómo es? Preparé los estados financieros conforme al marco. Y la administración me está diciendo, sí, y nosotros también decimos lo mismo, perfecto, encaja. Entonces esa es la primera y más importante de las manifestaciones. La necesitamos sí o sí. Y la segunda tiene que ver con proporcionar la información. Les hemos proporcionado la información que ustedes han requerido, completa, íntegra, tal como la han solicitado. Son dos manifestaciones básicas, pero ¿qué dice el párrafo 2? Mire, hay otras manifestaciones o otras NIAs que requieren manifestaciones, que no son las básicas, pero por favor revise las que están en el anexo 2. ¿Sí? Entonces, vamos a verlas. Por aquí están, en el anexo 2. ¿Sí? En el anexo 1, perdón, aquí está. Todas las NIAs, todas estas NIAs requieren manifestaciones, pero vamos a seguir leyendo y luego bajamos a estas normas. Entonces, vayamos teniendo en cuenta lo siguiente. Voy a abrir aquí un tablero. Listo. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, que las manifestaciones se dan en forma de carta. Las manifestaciones las solicita y prepara el auditor. Entonces, aquí está el señor auditor o auditora. ¿Sí? Las solicita y las prepara.
Y las manifestaciones son de dos tipos. Son las manifestaciones básicas, que necesito que la dirección me diga eso, responsables de los estados financieros y que proporcionaron toda la información. Y hay otras manifestaciones que son accesorias, depende de las circunstancias. Entonces aquí información. Y hay otras manifestaciones que dependen de las circunstancias, son manifestaciones específicas. Pero, ¿para qué sirve una manifestación o cuál es el sentido de una manifestación, bien sea de las básicas o sea de las específicas? La manifestación tiene esta misión. Entonces yo llegué, hice mi trabajo, tengo mis papeles de trabajo, evalué las cuentas, evalué los ingresos, los activos, los pasivos, los que son riesgosos, los que son materiales, las cuentas por cobrar, las propiedades de inversión, los instrumentos financieros, en fin, lo que usted haya evaluado. Entonces usted lo evaluó y ya tiene una conclusión. Una conclusión. El resumen de todos los papeles de trabajo, de todos, le lleva a una conclusión general. Esa conclusión general, se llama opinión. Conclusión general se llama opinión. Listo. Entonces usted ya tiene su conclusión o su opinión basada en la evidencia que está en los papeles de trabajo. Y hasta ahí la historia es normal, común. Daniel, eso es una auditoría, ¿sí? Pero entonces la norma va a traer ese instrumento llamado manifestación escrita y le va a decir, espéreme, Daniel, usted necesita un respaldo, coherencia, coherencia. La norma utiliza otras palabras. Acompáñeme a ver si la podemos ver. La norma utiliza la palabra fundamento. Usted necesita un fundamento, ya regreso allá. Una confirmación, un soporte, esto es. Entonces, Daniel, ¿cómo le parece que usted necesita de todo esto? Vamos a hacerlo aquí en otro color verde eso. Usted necesita de todo esto, un fundamento, un soporte, una coherencia. Pero coherencia ¿entre quién? Entre quien preparó la información financiera. Alguien le debe decir, sí señor, nuestra conclusión como administración preparando la información es igual a la de ustedes. Ustedes dijeron que estaba bien, sí, nosotros lo preparamos bien. Ese tipo de fundamento debe existir. Ese fundamento, si bien la norma dice, no es evidencia, pero es el fundamento, es la base de la evidencia. Entonces, ¿qué va a pasar? La administración debería proporcionarle una manifestación que diga, sí señor, ustedes dijeron que todo estaba bien, ustedes dijeron que la opinión es limpia, nosotros también, nosotros decimos que los estados financieros fueron preparados conforme al marco. Entonces esto lo va a decir la administración, ¿sí? Y de alguna manera es un alivio que la administración diga, sí, para nosotros también todo está ok y para ustedes también. Ese es el sentido. El sentido es el fundamento de la conclusión. El primer y el más importante fundamento está en la evidencia de auditoría, que están los papeles de trabajo. Pero el segundo fundamento, que también es importante, proviene de la administración, donde la administración dice, sí, estamos conectados. Sí, señores, nosotros también coincidimos en que las estimaciones contables están correctas. Coincidimos en que todos los errores o todas las incorrecciones fueron corregidas. Coincidimos en que que las transacciones entre partes relacionadas están bien. Coincidimos. Y entonces esa manifestación, esto que está en verde, se convierte en el fundamento, se convierte en la base, por supuesto después de los papeles de trabajo. Y entonces cuando uno siente que hay coherencia, pues uno va más protegido, uno va más, no más tranquilo, pero sí va más confiado en que hizo las cosas correctas. Ahora, no es que si la administración dice que está ok, yo digo que está ok, la verdad todo está ok, ¿no? ¿Sí? Hay que entrar a analizarlas, pero el sentido de las manifestaciones por escrito es proporcionarle ese fundamento, ese respaldo, esa confirmación de parte de la administración diciendo, sí, señor. Listo. Ese es el sentido. Entonces ahora volvamos a la lectura de la norma.
Aquí estamos y aquí volvemos. Entonces dice, o sigue diciendo la norma. Entonces el anexo 1 habla de las manifestaciones que son específicas, no son las fundamentales. Más adelante estarán las fundamentales y las específicas. Luego dice el párrafo número 3. Manifestaciones como evidencia. Yo, Daniel Hurtado, difiero respetuosamente de este título. Yo no colocaría eso como título. Ahora no sé quién, lo sé, pero yo colocaría, mira, manifestaciones escritas como sustento, como respaldo, como fundamento, pero no lo llamaría evidencia. ¿Por qué? Mire, por lo que va a decir a continuación. Dice, la evidencia de auditoría que está en los papeles de trabajo es la información utilizada por el auditor para alcanzar conclusiones. ¿Listo? Hasta ahí. Y esas conclusiones, esa acumulación de conclusiones, termina siendo la opinión. Eso es lo que dice esta primera parte. Hasta ahí todo va bien. Luego dice, las manifestaciones escritas constituyen información necesaria que el auditor requiere con respecto a la auditoría de los estados financieros de la entidad. Bueno, listo. Él lo requiere, lo necesita. Es lo que dice ahí. En consecuencia, las manifestaciones escritas constituyen evidencia de auditoría similar a las respuestas en una entrevista. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo que se quiera igualar a las manifestaciones que son tan importantes como a las respuestas a las indagaciones. ¿Por qué? Porque en la respuesta en una entrevista, pues si es una entrevista, si no está siendo documentada, pues no es rigurosa, ¿no? Otra cosa es que me hagan a mí firmar y me digan, y ni por escrito firme estas manifestaciones. Por eso coincido más bien con lo que dice el párrafo 4. El párrafo 4 sí es coherente para mí. Dice, si bien las manifestaciones escritas proporcionan evidencia, dice, por sí solas no proporcionan evidencia. Entonces ahí yo no entiendo. Dice, si bien las manifestaciones proporcionan evidencia, tal como lo mencionó aquí, por sí solas no proporcionan evidencia. Entonces eso puede sonar contradictorio. Por eso cada vez que en mis discursos digo qué son las manifestaciones escritas, las manifestaciones escritas no es evidencia. La manifestación escrita es el respaldo y el soporte de la evidencia. ¿Por qué? Dice, por sí solas no proporcionan evidencia suficiente y adecuada sobre ninguna de las cuestiones que se refieren. Asimismo, el hecho de que la dirección haya proporcionado manifestaciones escritas fiables no afecta la naturaleza o la extensión de otra evidencia que el auditor obtiene con respecto al cumplimiento de las responsabilidades de la dirección o con respecto a las afirmaciones concretas. ¿Qué dice este párrafo? Dice, si bien proporcionan evidencia, por sí solas no proporcionan evidencia. En otras palabras, este rompecabezas se arma con dos piezas. La primera pieza se llama evidencia auditoría, que está en papeles de trabajo. Y la segunda pieza está aquí abajo y es el respaldo que se obtiene esa evidencia a través de las manifestaciones de la administración. Este es el rompecabezas. ¿Sí? Por eso, si se piden solo las manifestaciones y no hay evidencia, entonces usted llega y va a solicitar a la administración que le diga que si la hipótesis de negocio en marcha está bien. ¿Sí? Entonces, que ellos nos digan que la hipótesis sí está bien, pero nosotros no hemos evaluado la hipótesis, nosotros no hemos hecho las pruebas, pero que nos digan, si ellos nos dicen es suficiente. No, pues eso no. Por eso las manifestaciones, en mi humilde opinión, no se consideran evidencia. ¿Por qué? Porque si hay manifestaciones y no hay evidencia que respaldar y no hay papel de trabajo que respaldar, no proporcionaría, ¿no? Ahora, insisto, es crítico, ¿no? Es crítico lo que estoy diciendo, o sea, es mi crítica, es lo que quiero decir. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar con las manifestaciones? Daniel, ojo, el hecho de que exista una manifestación, dice el párrafo 4, no quiere decir que, como nos van a al final notar en una carta, pues no importa, hagamos poco, porque al final nos van a decir ellos su manifestación. Pues hagamos poco. La norma dice, no, discúlpeme. Si hay manifestaciones, eso no afecta lo que usted vaya a hacer. Haya o no haya manifestaciones, existan o no existan manifestaciones, usted debe hacer la misma cantidad de trabajo, los mismos papeles de trabajo de siempre. Eso es lo que quiere decir el párrafo 4. Luego,
dice el párrafo 6, que son los objetivos. Dice, los objetivos del auditor son la obtención de manifestaciones escritas de la dirección, ¿sí? Y aquí vienen las dos básicas, las dos manifestaciones fundamentales. La manifestación sobre la responsabilidad de la preparación de los estados financieros, escrita de somos responsables de preparar los estados financieros. En concreto, somos responsables de preparar correctamente los estados financieros. Los estados financieros se preparan de forma adecuada conforme al marco. Esa es la primera y la más básica. Y la segunda, la integridad de la información. O sea, le hemos entregado toda la información que usted ha solicitado, completa, íntegra, no le falta nada. No le hemos escondido nada. ¿Sí? Entonces esas son las dos básicas. Y luego dice, y aquí están las otras dos. Y aquí utilizan un término que me gusta mucho y es, las manifestaciones, el objetivo es fundamentar otra evidencia de auditoría relevante. Fundamentar. Por eso digo que las evidencias, perdón, que las manifestaciones no son evidencias. Porque ¿qué van a fundamentar las manifestaciones si no hay un papel de trabajo que contenga un procedimiento que contenga evidencia? Muy bien. Bueno, fundamentar otra evidencia de auditoría. Luego sigue diciendo, responder de modo adecuado cuando se proporcionan o cuando no se proporcionan las manifestaciones. Porque si se proporcionan las manifestaciones, pues la historia es feliz, ¿no? Entonces usted solicita la carta, diseña la carta, le coloca la fecha, le coloca las manifestaciones básicas, le coloca las específicas que requiera. Listo. Pero ¿qué sucede si no le entregan la carta? No proporcionan la carta. O la entregan y usted sabe que están mintiendo. ¿Sí? La proporcionan, la entregan, pero oye, Daniel, allá están diciendo que sí, que son responsables, que todo está correcto, que todo está bien, pero eso es mentira, están mintiendo. Entonces esta norma también le va a decir qué hacer frente a la carta, bien cuando se la entregan o bien cuando no se la entregan. ¿Listo? Entonces, primero vamos a diseñarla, vamos a estructurarla, la vamos a entregar y vamos a ver qué pasa. A ver qué sucede, cómo reacciona la administración frente a la carta de manifestaciones. Entonces, esos son los objetivos, ¿no? La obtención de las básicas, el fundamento de las específicas y a ver cómo reacciona la administración. Depende de la reacción de la administración, yo también reacciono. La única definición que está en el párrafo 7 de esta norma trae dos palabras que señalé ahí en verde porque son muy buenas. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es una manifestación escrita? ¿Qué es una carta de la administración? ¿Qué es una carta de la gerencia? Bueno, es un documento suscrito. Esto es importante. Un documento firmado, suscrito, enviado por la dirección y proporcionado al auditor. Entonces aquí tenemos el sentido de la carta, ¿no? Lo firma la dirección y se lo entrega al auditor. ¿Sí? Pero falta una parte. ¿Quién hace esas manifestaciones? ¿Quién las diseña? El auditor. Entonces la definición mía sería de esta manera. Mira, es un documento diseñado por el auditor, suscrito por la dirección, pero enviado al auditor. O sea, sería así. El auditor lo diseña, la administración lo firma y se lo entrega al auditor. Por eso en las capacitaciones, yo digo, es una carta diseñada por el auditor y es de mí para mí. Yo la diseño y yo la recibo. Así funciona. Y así va a ser. ¿Listo? Entonces, un documento suscrito por la dirección y proporcionado por el auditor, pero estos sinónimos están muy buenos, dice, con el propósito de confirmar o soportar o fundamentar. Por eso, insisto, difiero de que la carta sea evidencia. La carta confirma, soporta, fundamenta, le da base a la evidencia. Eso es. Ahora, va a haber una aclaración importante en esta definición. Mire, Daniel,
las manifestaciones son generales y rara vez son específicas. O sea, no se van a referir a registros, a libros contables, a asientos, a débitos, a créditos. No, eso es un papel de trabajo. Las afirmaciones son generales y muy generales sobre hechos que tienen importancia y relevancia, sobre hechos en los cuales usted requiere soporte, fundamento. ¿Sí? Entonces no van a ser específicos como, mire, esta contabilización de este arrendamiento, manifiéstanos si quedó bien, por favor, señora administración. No, salvo que sea muy, muy relevante. Eso nos lo deja entrever la definición del párrafo 7. Luego el párrafo 8 dice, mire, Daniel, yo siempre me voy a referir aquí a la dirección, ¿sí? Como el responsable de los estados financieros. Pero pueden haber otros países donde no sea la dirección el responsable de los estados financieros, sino sea directamente el gobierno corporativo. Entonces, al párrafo 8 dice, me voy a referir a la dirección, a la administración o a quien firma los estados financieros y quien es responsable. Así lo voy a llamar, la dirección. Esa es la aclaración que da el párrafo 8. Y entonces empiezan los requerimientos. Muy bien, empiezan los requerimientos. Y dice el primer requerimiento. Miembros de la dirección a los que se solicitan las manifestaciones escritas. Dice, el auditor solicitará manifestaciones escritas a los miembros de la dirección que tengan las responsabilidades adecuadas. Entonces, ¿qué va a suceder? La generalidad es que la carta se le solicite y la firme el responsable de los estados financieros. Pero ¿por qué esto que a mí me parece como obvio? Pues claro, Daniel, yo voy a decirle a la administración que me firme la carta porque ella es la responsable de los estados financieros. Este requerimiento se escribe aquí porque pueden haber otros responsables de información financiera que la dirección tenga que consultar y decir, mira, nos están pidiendo una manifestación sobre esta estimación. Entonces aquí, por favor, firme usted también. Sí. Entonces, ese primer requerimiento dice, generalmente va a la dirección, generalmente lo firma la dirección. Pero pueden haber otros responsables en otros países, ¿sí? Pueden haber otros profesionales, áreas que la administración invite a firmar, válido perfectamente, siempre y cuando esté la firma de los responsables de los estados financieros. Entonces, el primer requerimiento que dice, ¿quién va a firmar esta carta? La dirección. Listo. Y luego empieza a hablar de las dos manifestaciones básicas. Mire, si no están estas manifestaciones, usted no tiene las condiciones para entregar su dictamen. O sea, no hay condiciones. Básicamente, la norma dice, si no está estas dos, Daniel, como decimos en Colombia, apague y vámonos. O sea, no, olvídelo. Porque estas son muy básicas. Entonces, cuando alguien tenga una discusión sobre estas, está discutiendo sobre lo básico. Dice la primera manifestación. El auditor le solicitará a la dirección que proporcione manifestaciones escritas de que ha cumplido su responsabilidad de la preparación, bueno, debe ser en la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco. En otras palabras, ¿qué es? Que ellos digan, yo soy responsable de los estados financieros y preparamos los estados financieros correctos, conforme al marco, sin incorrecciones. Los preparamos tal como requiere la NIF para pymes o las NIF plenas o el marco que aplique en cada país. Así lo hicimos correctamente, lo hicimos bien. Una responsabilidad básica. Pero vamos a imaginar una administración que empiece a poner peros, que empiece a decir, pero ¿por qué esa responsabilidad? La responsabilidad, acaso de opinar, no es suya, Daniel. ¿Por qué aquí yo tengo que colocar la responsabilidad? Es más, todo el mundo entiende mi responsabilidad. La ley, las leyes, los decretos, la normatividad, la legislación de cada país reconoce mi responsabilidad. Así que yo no tengo por qué escribirle aquí que yo soy responsable de los estados financieros.
¿Sabe qué va a pasar cuando alguien se moleste? Una dirección se moleste al firmar esta carta. Enseguida la norma va a decir, Daniel, sospeche. Si está poniendo tanto inconveniente, tanto pero en una afirmación básica, inmediatamente sospeche que hay algo que está mal, que él está actuando de esa manera porque quiere esconder, porque no quiere comprometerse, porque no quiere firmar. En otras palabras, siento que lo que va a decir la norma es lo siguiente, un dicho latinoamericano: el que nada debe, nada teme. Pues si los estados financieros estuvieran bien, él no le estuviera poniendo tanto problema, tanto inconveniente. Entonces esa es la primera responsabilidad, la preparación de los estados financieros. Ya vamos a ver el ejemplo de la carta que trae esta norma al final. Y la segunda básica es que entregaron la información completa, correcta. Entonces dice, aquí está el párrafo 11. El auditor solicitará que la dirección proporcione manifestaciones escritas de qué, que le proporcionó la dirección toda la administración y que todas las transacciones se han registrado, ¿sí?, y reflejado en los estados financieros. Nótese las dos básicas, que está toda la información que nosotros como dirección le dimos acceso. Sí, señor. Y además los estados financieros está todo. Está todo íntegro, está todo completo, está todo correcto. Dos básicas. Si estas dos básicas no están firmadas, sencillo, no hay opinión. No hay opinión. Así usted tenga todos los papeles de trabajo, así usted ya tenga todo listo, organizado, cerrado, no hay opinión. No hay opinión si no se firman las dos básicas. No hay. O sea, hay abstención de opinión o denegación de opinión, que son sinónimos. Entonces ahí están las dos básicas, cuídenlas muchísimo, no permitan, perdónenme la expresión, que las manoseen, que las cambien, que las modifiquen, que les quiten. Tenga cuidado porque si a alguien le molesta cómo está redactada la manifestación es porque tendrá algo que ocultar. Probablemente, así me lo da a entender la norma. Luego dice el párrafo 12. Las responsabilidades de la dirección se describirán en las manifestaciones escritas requeridas en los párrafos 10 y párrafo 11, en la forma en que dichas responsabilidades se describen en los términos del encargo. ¿Qué quiere decir estos tres renglones tan cortos pero tan enredados? Dice, mira, Daniel, en esas 10 y 11, en esas dos básicas, usted recuerda que firmó una carta al principio. Esa carta hablaba de las responsabilidades. ¿Lo recuerda? Y uno dice, ajá, las responsabilidades. Sí, sí, que ellos eran responsables de tres cosas: de preparar los estados financieros conforme a la NIF, de tener el control interno para que los estados financieros estén bien y de acceder a toda la información. Entonces lo que dice la norma es asegúrese por favor que las dos básicas incluyan esto, ¿no? Asegúrese que las dos manifestaciones que usted va a solicitar incluya esto. Incluyan que le entregaron toda la información, que sobre todo el control interno. Por favor, incluya eso. Eso es lo que dice. Asegúrese que se incluyan esas responsabilidades que al principio, con tanta ilusión, se firmaron. Listo. Entonces, eso dice el párrafo 12. Luego, ya agotadas las básicas, las dos intocables, luego vienen otras manifestaciones. Y entonces, ahora sí hay que sacar el listado del anexo 1. Las otras manifestaciones. Todas estas mías van a tener el mismo sentido. Todas estas que están aquí. Y va a ser el sentido siguiente. Señores, a obtener evidencia. Señores, a hacer procedimientos. ¿Sí? Ahora, si ustedes ven necesario, algunas obligan. Algunas dicen, es obligatorio que pidan manifestaciones para fundamentar lo que están haciendo. Ejemplo, el clásico ejemplo. Partes vinculadas o partes relacionadas o estimaciones contables. Dos NIAs que tienen mucho peligro. NIA 540, nuestro último club de lectura. Entonces, estas dos NIAs pues son bastante peligrosas, sobre todo por lo que están tratando. Estimaciones contables, ¿no? Y entonces las estimaciones tienen un grado de incertidumbre, las estimaciones no son un saldo
muerto, sino son un saldo vivo, no es al costo, sino es al valor razonable, o sea, eso vive. No es igual a algo que se contabiliza al costo y muere en el momento en que se contabiliza. Entonces, ¿qué va a decir la NIA 540 ahí en el párrafo 22 sin ir allá? Va a decir, mira, Daniel, sí, yo sé que usted hizo procedimientos sobre las estimaciones. Yo sé que hizo la auditoría de los 3 enfoques que vimos el club de lectura pasado. Usted hizo la auditoría de los 3 enfoques. Y yo sé que usted tiene sus papeles de trabajo bien organizados sobre las estimaciones. Pero por favor, solicite manifestaciones para que respalde su trabajo. Y así va a decir la NIA 550. Daniel, yo sé que usted auditó los contratos, los convenios, los registros, las operaciones con las partes vinculadas. Pero le pido algo. Solicite manifestaciones escritas para que se blinde, para que fundamente. Y así van a pasar con la mayoría de normas, ¿no? Van a solicitar específicamente manifestaciones. Un error que no creo que sea común, ¿sí? Un error es dejar la carta con estos párrafos, con el párrafo de partes vinculadas y con el párrafo de estimaciones. Pues, ¿qué va a pasar? Pues si hay transacciones con partes vinculadas, pues usted va a solicitar una manifestación por escrito. Pero si no hay transacción entre partes vinculadas, pues quite esa manifestación. ¿Por qué? 1 o 2 veces lo he visto. La carta llega y se firma y se imprime tal como sale y entonces imprimirla y que la firme la administración. Y le ponen y algunas administraciones firman a ciegas. Colombia se dicen firmonas, entonces firman a ciegas y no saben lo que están firmando. Y entonces están firmando y están diciendo, sí señores, las transacciones entre partes relacionadas que nosotros tenemos en los estados financieros están correctas, cuando ni siquiera hay transacciones entre partes relacionadas. Pues sería básicamente una vergüenza. Primero, que el auditor solicite manifestaciones sobre elementos que no existen en los estados financieros y que la administración luego las firme. O sea, sería una cadena de errores tremenda. Entonces, estas son las manifestaciones específicas. Ahí la norma ya le ha hecho el trabajo, ya le ha identificado los párrafos, ya le ha dicho, vaya, mire a ver qué solicitamos acá de las manifestaciones por escrito. Listo. A eso se refiere el párrafo 13 sobre las otras manifestaciones específicas. Dice, otras NIAs requieren que el auditor solicite manifestaciones escritas. Si además de dichas manifestaciones el auditor determina que es necesario obtener una o más manifestaciones escritas para fundamentar otra evidencia relevante, pues solicítelas. En otras palabras, usted mira a ver. Ahora, las manifestaciones por escritas, insisto, no son sobre cosas específicas. No es que usted aquí le traiga el resumen de la contabilidad y le diga, mira, fírmenos a ver si eso es cierto. Díganos, sí, eso que está ahí es cierto. Esos asientos son ciertos. Sí. Son temas generales, son temas coyunturales, sobre todo son temas muy riesgosos, son temas de estimaciones, de juicios subjetivos. Depende. Entonces no hay que abusar de las manifestaciones cuando dice, si usted determina que es necesario, pues solicítelas. Ahí hay una carta abierta, una carta en blanco. Listo. El párrafo 14 habla de la fecha. Entonces las manifestaciones son, insisto, una carta en el membrete o con el logo, con el símbolo, con el logotipo de la administración. Es una carta como si la hiciera la administración, pero no la hace la administración, la hace el auditor, insisto, la firma la dirección y se la envía al auditor. Entonces esa carta debe tener una fecha. Esa fecha dice, párrafo 14, la fecha de las manifestaciones escritas será tan próxima como sea posible, pero no posterior al dictamen. Ese tan próxima como sea posible, pero no posterior al dictamen, es la misma fecha del dictamen. En otras palabras, la carta tendrá la misma fecha del dictamen. ¿Por qué? Mire, porque yo no me puedo descubrir ni un solo día. Vamos a imaginar que yo pido la carta 20 días antes del dictamen, ¿sí? Y la fecho con 20 días antes del dictamen.
quedo descubierto esos 20 días. Esos 20 días no quedan cubiertos ¿con qué? Con que los hechos posteriores que requirieron ajuste los ajustamos, que todo está bien, ¿no? En esos 20 días pueden pasar muchas cosas. Por eso hay que cubrirse hasta el último día de la auditoría. ¿Y cuál es el último día de la auditoría? La fecha del informe. Así que solicite la carta antes, pero féchela siempre tan próxima como sea posible, pero no posterior al informe, o sea, con la misma fecha del informe. Es lo que dice el párrafo 14. Luego dice el párrafo 15, ya vamos a ver el ejemplo de la carta donde toda esta teoría se vuelve práctica. Dice, las manifestaciones escritas adaptarán la forma de una carta de manifestaciones dirigidas al auditor. Siento que este párrafo debería ir un poquito más arriba, ¿no? Porque hasta ahora, después de decir que hay unas básicas, que hay unas específicas, que la fecha, luego hasta ahora me viene a decir que es una carta. Entonces siento que este párrafo pudiera estar arriba, casi que el primero diciendo, señores, se la solicitan algo a la administración y tienen forma de carta. Bueno, pero aquí está. Dice, las manifestaciones escritas adoptarán la forma de una carta. O sea, esto es una carta dirigida al auditor. Listo. Si las disposiciones legales o reglamentarias requieren que la dirección realice declaraciones públicas, esto es importante, escritas relativas a las responsabilidades, y el auditor determina que dichas declaraciones proporcionan parte o la totalidad de las manifestaciones requeridas por los párrafos 10 y 11, no será necesaria la carta. ¿Qué quiere decir este párrafo? Bueno, pues, ¿cómo le parece que en algunos países o en muchos países hay escritos, hay manifestaciones, hay certificaciones? Aquí en Colombia se llama certificación de los estados financieros, donde la administración puede hacer algo similar a la carta de manifestaciones. Similar. Y entonces, esto sí me han preguntado mucho. Mire, aquí en mi país hay una manifestación, hay una carta, hay una certificación, hay un formato que se firma junto con los estados financieros. Y dicen ellos que son responsables de los estados financieros, que todo está bien, que todo está correcto. Eso se parece, eso podría reemplazar a la carta de manifestaciones por escrito. Yo de plano le digo no. Así sean idénticos, para mí la carta va dirigida a la carta de manifestaciones va para mí. La certificación va para todo el público. En esta carta yo le puedo añadir cosas, en la certificación no. La certificación la hacen ellos, o el otro documento que va con los estados financieros. Esta la hago yo. Aquellas la pueden adaptar como quieren. Aquí, si la tocan, yo estaré al tanto. Entonces, este párrafo, yo le digo, pues primero hago una comparación. Si los documentos son exactamente idénticos, mi país pide esta certificación, esta declaración, ¿sí? Y esto se parece muchísimo a la carta, pues no lo hago, pero así sean idénticos, yo la solicitaría, ¿sí? Pero la norma da esa opción. Ahora, ¿qué sucede cuando entrego la carta? Entonces, hasta aquí, hasta el párrafo 15, está cómo se hace, a quién se dirige, la fecha, que toma forma de carta, que contiene las dos responsabilidades básicas, las otras específicas, listo. Entonces, hasta el párrafo 15 está la preparación de la carta. Entonces, ya está la carta por aquí. Traigamos un documento, listo. Y entonces voy a entregar la carta, listo. Y aquí está la carta. Entrego la carta, vamos a hacer la actuación, vamos a actuar. Entonces hago la carta, la hago con las dos básicas, es mi primera vez, entonces voy a hacerla con las dos manifestaciones básicas, la voy a entregar a la administración, una recomendación de la práctica, no lo entregue de forma asincrónica, sino entréguelo de forma sincrónica. Quiere decir que hable con la dirección, explíquele de qué se trata la carta. No se la envíe como adjunto y le diga y devolver firmado, por favor. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que se pueden prestar para malos entendidos. El primer malentendido es, Daniel, usted me está diciendo aquí que le firme, que nosotros contabilizamos todo, ¿sí? O sea, usted está diciendo acá que le firmemos lo siguiente, que todas las transacciones se han registrado en los estados financieros, dice la dirección.
Y la dirección pregunta, ¿acaso esa no es una responsabilidad de ustedes, señores auditores? ¿Acaso ustedes no nos deben decir que todas las transacciones se han registrado? ¿Acaso para eso no los contratamos? ¿Acaso para eso no le estamos pagando? Y entonces, claro, si la carta se envía por correo, puede dar a entender eso. Puede dar a entender que decir que todas las transacciones se han registrado es una tarea del auditor y no de la administración. Por eso, mi recomendación es siempre entregar la carta y decir, y reunámonos si ustedes creen que es necesario. Una reunión de 20 minutos para explicarles el sentido de la carta. El sentido de la carta es el fundamento de la evidencia. Puede prestarse para malos entendidos. Tienen nombres en los países, ¿sí? En algunos le llaman la carta del lavadero. ¿Por qué? Porque siente la administración que el autor se está lavando las manos, está diciendo si hay algo mal, también la administración está ahí. También se puede malinterpretar como que el auditor le desplaza las responsabilidades y se las entrega a la administración. Entonces, por eso, la entrega de la carta debe ser una entrega con un procedimiento formal, con una reunión, con una explicación. Mal harían dejárselo en el escritorio con un POSIT diciéndole, sí señor, para firma y devolución a la auditoría o como correo electrónico. Devolver firmada, gracias. Salvo que ya tengan experiencia, ¿no? Y que se vuelva esto un procedimiento, pero hasta las administraciones con más experiencia solicitan una reunión diciéndole, señores, estas manifestaciones, ¿qué sentido tienen? ¿Por qué nos están haciendo a nosotros firmar esto? Eso hay que explicarlo. Entonces, entrego la carta con fecha del dictamen. Vamos a colocar aquí la fecha del dictamen. ¿Sí? Y entonces la entrego unos 15 o 20 días antes. No dice la norma que sean 15, 20 o 60 días antes, ¿no? Pero es por prudencia. Porque imagínense solicitando la carta el mismo día del dictamen. Entonces, imagínense por la asamblea o por la reunión de aprobación de estados financieros, diciéndole a la dirección, hay un favor, me firman la carta. Pues no, entonces la prudencia dice envíela 15 o 20 días antes. Listo. Y entonces pueden pasar dos cosas. La primera, que se la firmen a ojo cerrado, llega la administración y diga, ajá, ¿qué es esto que estoy firmando? No, algo que está requiriendo la auditoría. Ah, listo. Firmado. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Vienen dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas solicitadas y las no proporcionadas. Vamos a ver qué pasa. Dice lo siguiente, Daniel, ¿cómo le parece que nos entregaron la carta? Pero nosotros dudamos. Dice, si el auditor tiene reservas sobre la competencia, integridad, valores éticos, diligencia, compromiso, mejor dicho, si tiene dudas, o sea, si dice, vamos a enviar la carta, pero sabemos que esa administración no es comprometida. No le importan los estados financieros, no le importa la auditoría, no le importa nada. ¿Sí? Y entonces firman la carta a ojo cerrado, sin leerla, no le dan ninguna importancia y la firman. Entonces, luego dice, señor, si usted tiene dudas sobre esa ética, sobre esa diligencia, dice, determinará el efecto que dichas reservas pueden tener sobre la fiabilidad de las manifestaciones y sobre la evidencia. En otras palabras, Daniel, pues primero dude de la carta, porque usted sabe que todo lo que están diciendo ahí lo firmaron por firmarlo. ¿Y qué consecuencias puede traer eso? Puede traer varias consecuencias. La primera, que usted necesite más evidencia de auditoría. Que usted cambie su opinión y la modifique. Pero eso depende del conocimiento que tenga la administración, perdón, el auditor de la administración. Entonces, si le firman así como muy fácil, muy rápido y no leen, dude. Porque una administración diligente, una administración íntegra, lo mínimo que hay que hacer es leer y decir, no, espera, tráigame el auditor, discutamos esto. ¿Sí? Entonces, si la entrega muy fácil, dude, por favor. Luego dice la 17. En especial, si las manifestaciones son incongruentes con otra evidencia de auditoría, entonces, ¿qué va a pasar? Usted tiene evidencia de auditoría de que las estimaciones referentes a los procesos jurídicos, judiciales, ¿sí?
son una locura. No, está mal, mal, mal. Las estimaciones son alejadas de la realidad. Esas estimaciones sobre las provisiones de los procesos jurídicos. Y entonces te pidió una manifestación sobre las estimaciones, específicamente sobre los litigios y reclamaciones, a la espera de que la administración pues actuara consecuentemente y dijera, venga, discutamos. No, ¿cómo le parece que le firmaron todo y le dijeron, sí, las provisiones estaban bien, los litigios estaban bien, todo eso está bien? Entonces dice, eso parece que es incongruente con la evidencia que yo ya obtuve. ¿Sí? Entonces ahí la norma le dice, ¿sabe qué, Daniel? Vaya a buscar más evidencia para resolver esa cuestión. Porque si la administración le dijo que todo estaba bien, que las estimaciones estaban bien, que las provisiones sobre los litigios y reclamaciones estaban bien, y usted tiene papeles de trabajo y evidencia que dicen que no, ¿quién tiene la razón? ¿Ellos diciendo que está bien o usted diciendo que está mal? La norma dice, devuelva el cassette y busque más información, trate de resolver a ver si ellos tienen la razón o definitivamente usted tiene la razón. Eso es lo que dice el párrafo 17. Luego dice el párrafo 18. Si el auditor llega a la conclusión, entonces ya llegó a la conclusión, fue a averiguar y dice, mire, Daniel, las manifestaciones son, la verdad, son un formalismo y es mentira. La dirección no cumple con esas responsabilidades, la dirección no contabilizó todo. Entonces eso puede tener un efecto en la opinión. Aquí está, un efecto sobre la opinión. ¿Y cuál es ese efecto sobre la opinión? Que la opinión puede ser o con salvedades o negativa. ¿Sí? Depende de, ¿no? La norma dice, pues analícelo. Pero lo que va a analizar es lo siguiente, la incongruencia y la incoherencia que existe entre qué, entre usted obteniendo evidencia de auditoría y esa evidencia dice que está mal y la administración diciéndole, manifestándole, firmándole y jurándole que está bien. Entonces hay una incoherencia tremenda. Eso puede dar pie a una opinión diferente a las limpias. Entonces, si se firma con mucha rapidez, tenga cuidado, pero también si se la niegan, pues va a actuar de esta manera. Entonces, ojo que si se la entregan y usted no cree mucho, hay que analizar. Luego va a suceder lo siguiente. Uno no sabe qué es peor, que se la entreguen sin firmar o que no se la entreguen. Párrafo 19. Manifestaciones escritas solicitadas. Yo solicité la carta y no me la entregaron. Y entonces, pues pregunto cada 5 días. Bueno, es que nosotros enviamos una carta hace 5 días, la necesitamos porque es fundamental. ¿Sí? Es necesaria porque sin esa carta no podemos emitir ninguna opinión. Tiene razón. No podemos emitir ninguna opinión. Entonces, el párrafo 19 le va a decir, mire, creemos un plan porque ya faltan 2 días para los estados financieros y nada que tenemos la carta. Entonces, el plan A dice, si no le proporcionan la carta, uno, hable con la administración, o sea, llegue y hable con ellos y dígale, mire, nosotros enviamos una carta, este es el sentido, hablemos con ellos. Pero la norma me dice al oído, me susurra, me dice, Daniel, mire, si no le entregan la carta a tiempo y oportunamente, es porque están escondiendo cosas. Es probable. Eso es lo que me dice el párrafo B. Evaluará de nuevo la integridad. O sea, dude si le están reteniendo la carta es porque tienen cosas que esconder. Eso es lo que sospecha. Eso es lo que me dice el párrafo B, en otras palabras, por supuesto, ¿no? Evaluará de nuevo la integridad. O sea, dude, sospeche. ¿Sí? Y por favor, adopte las medidas adecuadas. ¿Y cuáles son las medidas adecuadas? Son las del párrafo 20. Y estas medidas son severas, son duras. Estas medidas yo en las 37 normas no las he visto, estas medidas. Sobre todo la medida que viene a continuación. Dice el párrafo 20. Daniel, entonces, ¿no le entregaron la carta? No me entregaron la carta. No me la entregaron. Hoy es día de la asamblea y no me han entregado la carta. Grave. Entonces dice el párrafo 20. Me imagino la niña muy molesta, con la cara roja, diciendo, pues absténgase de opinar.
absténgase de opinar. Insisto, en ninguna de las 37 normas va a ser tan severa como en esta. Básicamente, si no le entregan esta carta, que es el fundamento de su auditoría y de la evidencia que obtuvo, el señor se abstiene de opinar, por favor. Pero Nia, yo ya tenía la opinión limpia, lista, ya estaba todo listo, teníamos el formato, teníamos todo listo ya en la opinión limpia. Sí, pero se quedó sin el fundamento, sin la columna, sin la confirmación de la administración, así que absténgase de opinar. O sea que la carta no es un instrumento menor. La carta no es un formalismo. Si fuese un formalismo, esta niña probablemente diga, pues analice, piense un poco. No, la niña sin titubeo dice, el auditor se abstendrá de opinar, porque nos falta un instrumento fundamental. ¿Y cuál es? El instrumento que habla de la no facilitación, la no entrega, mejor, de las manifestaciones escritas y sobre todo las básicas. Si no le entregan que son responsables de los estados financieros, que entregaron toda la información, que todo está correcto y conforme al marco, se abstendrá de opinar. Eso habla de la importancia de la carta de gerencia o manifestaciones escritas. Cierro con lo siguiente, cierro con el ejemplo. Entonces, al final, en la última hoja, en las últimas 2 o 3 hojas de la NIA, está el ejemplo de la carta. Y entonces el ejemplo de la carta es llevar a la práctica todo lo que estamos viendo. Primero, que esto lo firma la administración, o sea, va membrete de la entidad, membrete de mi cliente, membrete del auditado. Entonces, esto ya va a ser sospechoso, porque ¿cómo así? Se tomó la atribución de colocar el logo allí y de la dirección abajo. Yo le digo, sí. Es como si usted, administración, la hiciera. ¿Sí? Yo la diseño, usted la firma y es para mí. ¿Dirigida a quién? Al auditor. ¿Quién es el autor intelectual de la carta? El auditor. El auditor pone todas las comas, las tildes, las palabras y los puntos en esta carta y se la dirige a él mismo. Es un instrumento fundamental. La fecha, lo más cercano al informe, o sea, la fecha del informe. En la primera parte va una introducción sobre los estados financieros para los cuales sirve esta carta. Entonces, muy claro debe estar el periodo, el nombre de la empresa y los estados financieros que está cubriendo. Sí, los estados financieros, aquí está, que se está cubriendo. Entonces, esta primera parte le va a decir, mira, esta carta la vamos a entregar porque lo solicitaron los auditores, es en cumplimiento de sus responsabilidades, listo. Y viene la primera parte, arrancando con la fundamental, que es esta, que se cumplió con la responsabilidad en pasado, ¿no? Recuerda que estamos en la finalización de la auditoría. Hemos cumplido con nuestras responsabilidades, o sea, preparamos los estados financieros conforme al marco. Y luego vienen las específicas. Ya que si hay estimaciones, cúbrase de esta manera, diciendo las hipótesis significativas que hemos empleado, dice la administración, son razonables. Y usted tiene un papel de trabajo que dice que sí son razonables. Perfecto. Está el match. Está listo el rompecabezas, armado. Listo. Mire que dice la administración, yo le solicito una manifestación porque el tema es muy delicado sobre las partes vinculadas. Y ellos nos están diciendo, sí, señor, efectivamente, las transacciones con partes vinculadas se contabilizaron conforme a la NIF. Listo. Y así sucesivamente, dependiendo de hechos posteriores, que todo está correcto. Está abierta la posibilidad, ¿no? Hay que mirar las líneas que requieren, hay que mirar las circunstancias. Bien. Y luego la de la información proporcionada. Las básicas están aquí, hasta acá. Pero hay una bueno, la básica es que nos dieron acceso a toda la información y que todas las transacciones se registraron de forma íntegra, de forma completa. Pero hay una que llamo la atención sobre esa y es sobre el fraude. El fraude es una circunstancia compleja, difícil. Mire, los fraudulentos no se dejan ver. Los fraudulentos intentan ocultar bajo una sábana de legalidad cosas que no están bien. O sea que fraude a simple vista es complicado. Hay situaciones. El fraudulento es astuto, ¿no? Entonces, como el fraude es tan complejo, ¿qué tal si pide una manifestación sobre el fraude?
Le pregunta al auditor, ¿tiene evidencia de fraude? No, Daniel, buscamos, no. No hay ni una sola evidencia sobre fraude. Entonces, cúbrase, fundamente, diciendo que si ellos, como administración, tienen sospechas, riesgos, dudas sobre fraude, se la comunicaron al auditor. Como no le comunicaron nada, quiere decir que no hay, o se entiende que no hay nada. Es una forma de cubrirse. Ahora, pero para cubrirse hay que tener papeles de trabajo. Insisto, esta carta hace el match con la evidencia. Irresponsable sería el que diga, no, Daniel, no nos quedó tiempo para hacer pruebas sobre el fraude. No nos quedó nada de tiempo, pero pidamos la manifestación. Sería un acto sumamente irresponsable. ¿Firma quién? La dirección, acá, y entrega la carta. Una vez entrega la carta, sale la opinión. No vaya a ser, por favor, no lo vaya a hacer. No lo vaya a hacer de la siguiente manera. Entonces usted entregó la carta y está pendiente de que se la firmen. Sí, pendiente que se la firmen. No vaya a ser así. No vaya a decir, mira, ya faltan 2 días. Ustedes no nos han entregado la carta. Nosotros vamos a confiar en ustedes, señora dirección. Les vamos a entregar nuestra opinión ya para que ustedes la miren. Esa es la que vamos a discutir en 2 días. Se las vamos a entregar firmada, se las vamos a entregar ya lista, pero con el compromiso de que nos entreguen la carta. No haga eso. Reciba la carta y entregue la opinión, pero no entregue la opinión y luego esté pendiente de que le firmen la carta. Probablemente no se la firme. Así que no vaya a hacer eso. Ese es el último consejo. Entonces, el resumen final o el último comentario sobre esta norma, mis percepciones sobre esta norma. Primero, ¿qué es una carta? ¿Qué es una carta al final? La manifestación por escrito. ¿Qué es el fundamento, el soporte, la base de la evidencia de auditoría? Si hay evidencia, sopórtelo con lo que dice la administración. ¿Sí? Que la carta debe diseñarse con 2 manifestaciones básicas: estados financieros e integridad de la información, que hay otras manifestaciones que pueden incluirse dependiendo de las circunstancias. Que una vez usted entregue la carta, pues va a estar pendiente. Si usted dice no le están prestando la suficiente atención a la carta, es incongruente e incoherente lo que están haciendo, mire las repercusiones que eso puede tener. Si hay modificaciones sobre la carta, si quítele, póngale, agréguele, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Sospeche. Si no le entreguen la carta, absténgase de opinar. Yo quiero agradecerle por su amable atención. Espero que estos comentarios sobre la NIA 580 hagan darle el espacio que se merece a un instrumento fundamental en la actividad auditora, y es la carta de gerencia o carta de manifestaciones escritas. Quien no la haya solicitado, quien no la conozca y haya entregado opiniones, básicamente va sin cinturón de seguridad o va sin el casco en una motocicleta. Eso es lo que tengo por decir. Yo le agradezco su atención. La grabación se va a ver en YouTube. Suscríbase por favor al canal de YouTube de Asuram y allá nos estaremos viendo con los siguientes clubes de lectura que arrancan con la serie 700. Vamos a ver toda la serie 700 sobre informe. Un placer y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias, gracias. Licenciada Dino, gracias. Qué bien que se haya podido comunicar, Nelson. Excelente, excelente. Me alegra que les haya gustado. A ustedes muchísimas gracias. Gracias, Ceci, por conectarse. Hey, el licenciado Pedro, un placer. Seguimos en contacto, mi amigo Santander, y a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias. Que pasen una feliz noche, cuidémonos todos y nos vemos en el próximo. Un placer, un placer. Gracias por conectarse desde de Venezuela y los distintos lugares, de Guatemala, desde Costa Rica. Seguimos en contacto. Adiós.